Bienvenidos a Sombras Susurrantes, donde los relatos de terror cobran vida. Prepárense para adentrarse en la oscuridad y descubrir lo que acecha en las sombras. Era una noche oscura y tormentosa. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de la vieja cabaña donde Laura había decidido pasar el fin de semana. La cabaña, situada en lo profundo del bosque, había sido heredada de su abuela, quien siempre le había contado historias sobre los extraños sucesos que ocurrían en esos alrededores. Laura había llegado para escapar del estrés de la ciudad, pero pronto se dio cuenta de que la soledad no era tan reconfortante como había imaginado. Mientras se acomodaba con un libro, comenzó a escuchar un susurro. Al principio pensó que era solo su imaginación. La tormenta rugía y entre el estruendo le pareció escuchar algo más. A medida que la lluvia arreciaba, el susurro se hacía más claro. Era una voz suave y melodiosa que parecía llamarla. «Laura, ven», decía la voz, envolviéndola como un manto oscuro. Ella se levantó, sintiendo que una extraña fuerza la guiaba hacia la puerta de la cabaña. Miró por la ventana y vio cómo las sombras danzaban en el bosque, un espectáculo tanto fascinante como aterrador. Con cada paso, el susurro se intensificaba. La puerta chirrió al abrirse, revelando la oscuridad del bosque que rodeaba la cabaña. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su curiosidad era más fuerte que el miedo. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz temblorosa resonando en la noche. No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz. Los árboles parecían moverse, y una niebla espesa comenzaba a envolver la cabaña. Laura dudó, pero el susurro la empujaba hacia adelante. Avanzó un poco más, el susurro ahora sonando más cerca. «Ven, solo un poco más». Laura sintió que sus pies se movían solos, guiándola hacia la profundidad del bosque. Cada hoja crujía bajo sus pies, y las sombras danzaban a su alrededor, como si la observaran. De repente, se encontró frente a un antiguo árbol, cuyas raíces parecían estar vivas. El tronco era grueso y nudoso, y algo en su apariencia la hizo sentir que estaba frente a un ser antiguo y poderoso. «¿Qué quieres de mí?», gritó Laura, pero la voz no volvió. Solo el viento que pasaba por entre las ramas respondía a su llamado. Sentía que el miedo comenzaba a apoderarse de ella, pero algo la mantenía allí, en esa misteriosa conexión con el bosque. De repente, sintió una mano fría tocar su hombro. Se dio la vuelta rápidamente, solo para encontrar a una figura oscura, con ojos que brillaban como brasas. «¿Por qué no has venido antes, Laura?», dijo la figura con una voz que retumbaba en su mente. Laura dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza. «¿Quién eres?». «He estado esperando por ti». La figura se acercó lentamente, revelando un rostro pálido y una sonrisa que enviaba escalofríos por su espalda. «Ven conmigo. Aquí no hay miedo, solo libertad». La voz resonaba en su mente, y a pesar de su miedo, sentía una extraña atracción hacia la figura. Laura, paralizada por el terror, sintió que el tiempo se detenía. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor. «No sé quién eres, pero no quiero seguir», dijo, tratando de mantenerse firme. «Pero estás atrapada», insistió la figura. «La vida que conoces es una prisión. Aquí, en la oscuridad, puedes ser libre». Laura se sintió arrastrada por una corriente de emociones. Pensó en su vida en la ciudad, el trabajo estresante, la soledad, la rutina. Quizás había algo de verdad en lo que decía. Quizás la oscuridad no era tan mala después de todo. «¿Qué hay del mundo exterior?», preguntó, su voz temblando. «¿Qué pasará con mi vida?». «Tu vida será más intensa aquí. Ya no estarás sola. Los susurros te acompañarán cada noche, y juntos exploraremos lo desconocido», respondió la figura. Laura se dio cuenta de que la niebla la rodeaba, y las sombras parecían susurrarle secretos, y por un momento, la tentación de abandonar su vida anterior era abrumadora. Pero algo en su interior le decía que la oscuridad también podía ser peligrosa. «¿Y si me quedo?», preguntó, casi en un susurro. «Si te quedas, serás parte de algo mucho más grande», respondió,
su voz resonando en el aire. Sabrás lo que es vivir en la verdadera oscuridad. Laura miró el bosque que la rodeaba. Las sombras parecían susurrarle secretos, y por un momento la tentación de abandonar su vida anterior era abrumadora. Pero algo en su interior le decía que la oscuridad también podía ser peligrosa. Debo pensarlo, dijo finalmente, retrocediendo un paso. La figura sonrió, pero su sonrisa no parecía amistosa. La decisión es tuya, Laura. Pero recuerda, la oscuridad siempre espera. Laura sintió el aire volverse más denso mientras se alejaba, el susurro resonando en su mente. Regresó a la cabaña, sintiendo que la figura la observaba desde las sombras. Cerró la puerta de un golpe y se apoyó contra ella, respirando pesadamente. A medida que la tormenta se calmaba, el silencio se instaló en la cabaña. Pero Laura sabía que algo había cambiado. Cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar el susurro, un recordatorio constante de su encuentro. Las noches pasaron, y aunque Laura intentó seguir con su vida, el eco del bosque y la figura oscura no la abandonaban. Se despertaba en medio de la noche, sintiendo la presencia de algo más. Las sombras en su habitación parecían moverse, como si quisieran hablarle, recordarle que había una puerta que podía abrir en cualquier momento. Finalmente, una noche, incapaz de soportar más el tormento, Laura se levantó de la cama. Si debo enfrentar mis miedos, lo haré, pensó. Se vistió y, sin dudarlo, salió de la cabaña hacia el bosque. La luna iluminaba su camino y la brisa fría acariciaba su piel. A medida que se adentraba en el bosque, el susurro la rodeaba una vez más. «Has vuelto, Laura», decía la voz. En ese instante, supo que no había vuelta atrás. La figura apareció ante ella, más clara que nunca. «¿Estás lista para descubrir lo que hay más allá de la oscuridad?», preguntó la figura, sus ojos brillando con un fuego intenso. Laura asintió, su miedo transformándose en determinación. «Estoy lista», respondió con firmeza. La figura sonrió y juntos se adentraron en la noche en un viaje hacia lo desconocido. Las sombras danzaban a su alrededor, susurrando secretos que solo aquellos dispuestos a arriesgarse podrían escuchar. Gracias por acompañarnos en esta escalofriante aventura. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse nuestras próximas historias. Recuerden, en sombras susurrantes, la oscuridad nunca está sola.